Bienvenidos a esta su clase número 7 de Administradores Fieles. Qué bueno que está ahí. Vamos a ser instruidos en la palabra de Dios. Hoy con el tema número 7, responsabilidad ante Dios como padres. Acuérdense, Dios nos entregó para que hiciéramos una administración excelente de todas las cosas que vemos a nuestro alrededor. Todo es de Él, acuérdense, todo es de Él, incluyendo los hijos. Dice la palabra de Dios, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Es una herencia que Él nos dio y que espera que la administremos correctamente. Así es de que, administradores fieles, pongámonos en manos de nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Padre. Queremos ser eso que esperas tú de cada uno de nosotros. Queremos ser verdaderamente diligentes en todo lo que hacemos, Padre, llevando esa responsabilidad delante de tu presencia, Rey, como esos administradores excelentes que tú esperas de cada uno de nosotros y poder hacer las cosas de una manera responsablemente delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos, Rey bendito. Amén. Damos gracias a Dios. Así es, hermanos, clase número 7. Administradores fieles, la responsabilidad ante Dios como padres. Los hijos son de Él, son creación suya y los envió a cada familia para que los instruyéramos en su voluntad, en sus principios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy. ¿Cuáles palabras? Pues la instrucción que nos dejó por escrito en la Biblia, en su palabra. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Quién es casa? Con la familia, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora, cuando habla el camino, al acostarte y cuando te levantes, hace referencia ¿a qué? A siempre, iglesia, a siempre. Así es de que debemos usted y yo comprender que Dios, escuchen lo que le voy a decir, Dios confía almas, o sea, nuestros hijos, para que les demos a conocer a ellos su voluntad. Y a la vez ellos, que son el vínculo con otras generaciones, puedan hacer lo mismo. 1 Corintios también 4:2 dice lo siguiente, este es de aplicación general en todas las áreas que estamos haciendo o siendo administradores fieles ante Dios. Ahora bien, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel a Dios. ¿Cuándo somos fieles a Dios, iglesia? Cuando transmitimos de manera leal, de manera correcta, los principios y los valores de Dios. Para que usted, ahora, tenemos que comprender esto, para que usted y yo seamos administradores fieles o seamos hallados administradores fieles, se requiere que tengamos primeramente usted y yo una relación íntima con Dios. De manera que en todos los días se manifieste en cada uno de nosotros su señorío. En nuestra vida se manifieste que somos y nos dejamos instruir por nuestro Padre Celestial, que somos y nos dejamos enseñar, redarguir, también capacitar por parte de Dios, por parte de todo ese legado que nos dejó, con el fin, con el propósito de llevar a cabo cada tarea encomendada por Dios. ¿Para qué? Para primeramente salvaguardar, proteger nuestras vidas y posteriormente también, pues, nuestros matrimonios, nuestra familia, la iglesia, la obra que Él encomendó a todo ser humano, pero el ser humano pues no se ha dado cuenta de esto. Hoy estamos hablando como padres de familia a los hijos también. 1 Timoteo 3:16 dice lo siguiente, dice que es su palabra la que dará la formación e instrucción de manera correcta, precisa y necesaria para ser perfectos y cumplamos satisfactoriamente la voluntad de Dios. Esto es, habla de que estemos preparados enteramente para toda buena obra. Y Él nos desea preparar. Así es de que nosotros debemos también, si pusimos atención a las clases anteriores,
vemos cómo Dios estableció un orden para la familia, en donde puso una cabeza, un mayordomo doméstico, que es el varón responsable ante Dios de todo lo que sucede en la familia, del rumbo que lleva la familia. Y también vimos a la mujer como esa ayuda idónea para llevar a cabo juntos, en unidad, las responsabilidades encomendadas por el Padre Celestial. Y de esa manera, como equipo y dirigidos por Dios, siempre dirigidos por Dios a través del Espíritu Santo, llevar a cabo la tarea de formar una familia, pero en todo el amplio sentido de la palabra, una familia, un hogar, un lugar en donde verdaderamente se respire el amor de Dios. Ahondemos pues más en esto que nos aclarará acerca de la responsabilidad como padres de familia. Es una responsabilidad como padres de familia de enseñar, de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Como leímos Deuteronomio 6:6, dice una vez más: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella siempre, ¿verdad? Ahora, la palabra padre podemos definirla del griego, ¿verdad? En su sentido original, ginomai, habla de que debe de iniciar y acabar algo, debe de acercar a alguien a Dios, en este caso, ¿verdad? Que son sus hijos. Debe de constituir, establecer, continuar, convertir, gobernar, levantar, intervenir, ¿verdad? En esa formación que Dios desea que demos a nuestros hijos. Ahora, en ese mismo sentido, en Efesios 6, 1 y 2, también les instruye a los hijos. Hijos, ustedes hijos, obedezcan, honren a vuestros padres. Porque ¿cuál es la intención de un padre? Precisamente es transmitir a esa generación los principios y valores de Dios. Los principios y valores de Dios. Si nosotros nos adentramos en la Biblia, nos encontraremos con el principio para ser padre. Dios nos enseña a ser padres. Y los padres somos quienes debemos actuar en ejemplo como Dios nos ha enseñado a accionar. Ahora, la idea de Dios, la idea que Dios tiene en su pensamiento es que usted y yo, como padres responsables, administradores fieles de todo lo que Dios nos ha entregado, tengamos una descendencia y como padres nos ocupemos en formar y dirigir esas familias en el camino eterno, o por el camino eterno, o por el camino perfecto. Así es de que esa tarea delegada por Dios, ¿sabe qué? Sí requiere un gran esfuerzo, consciente de lo que implica de la responsabilidad y del, vamos a llamarle, de ese impacto que podemos hacer a las generaciones futuras a través, de nuestros hijos. Y esto debemos estar siempre conscientes, debemos estar constantes haciendo la obra en cada uno de los miembros de la familia y que se desarrolle en todas las áreas esa obra, tanto en lo espiritual principalmente, en lo moral también, en lo físico y en lo social. Génesis 1:22 menciona lo siguiente, lo hemos revisado y leído en varias ocasiones. Y dijo Dios lo siguiente, ¿verdad? Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos. Fructificad, multiplíquense, ¿verdad? Pero de una forma correcta. Hemos hecho énfasis en ello. O sea, que debemos de transmitir el gen de Dios que ya debe estar morando en nosotros. Esto es, Dios siempre toma una analogía de las plantas y en este caso toma la vid. Fructificar, ya lo hemos mencionado, dice: todo pámpano que en mí no lleve fruto lo cortará. Pero dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Y a través de ese ejemplo podemos ver que la vida de Dios se debe manifestar en los pámpanos. Y esos pámpanos es donde van a salir las uvitas, el fruto, ¿verdad? Que debe de tener la naturaleza del pámpano, que a su vez el pámpano debe tener la naturaleza ¿de qué? Del árbol, de la vid, que está bien apegada a Dios. Génesis 1:22, y Dios los bendijo diciendo: fructificar, transmitir lo bueno, lo correcto, la buena semilla, el buen ADN. Ahora,
Hay áreas que debemos considerar usted y yo en donde debemos intervenir como formación para nuestros hijos. Ahora, yo le quiero decir una cosa. La responsabilidad delante de Dios de la formación de los hijos es de la iglesia. Es de la congregación donde asiste usted. No, hermano. La iglesia es un apoyo para que mientras usted esté instruido en la palabra de Dios, los niños también aprovechen el tiempo y sean instruidos en la palabra de Dios. Pero en la iglesia solamente está en ese tiempo, 1 hora de clase, 45 minutos, trabajito, ¿verdad? Y eso es lo que están en la congregación. Pero la responsabilidad de formar a los hijos, de instruir a los hijos en la palabra de Dios, es esencialmente de los padres de familia. Y los padres de familia, pues, debemos intervenir en estas áreas. Número uno, la formación espiritual. La formación espiritual. Y ya lo hemos leído, y esta es la tercera ocasión que lo vamos a leer hoy en este día, para que quede bien asentado en nuestra mente, en nuestro corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy, Deuteronomio 6:6, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, siempre debemos de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Siempre, en todo momento, y principalmente con el ejemplo, porque de ahí aprenden nuestros hijos, principalmente. Ahora, la palabra de Dios son instrucciones. Y vamos a encontrar que la instrucción de la palabra de Dios debe ser parte del curso normal de la vida de los padres creyentes, de los padres cristianos. Si usted y yo somos padres creyentes, padres cristianos, hijos de Dios, en donde nuestra responsabilidad principal es aprender de Dios y llevar a cabo su encomienda, pues una de ellas es instruir a las próximas generaciones, en este caso muy directamente sus hijos. Así que debemos transmitir los mandatos, estatutos y decretos. Primeramente deben ser conocidos por nosotros, debemos ser instruidos por ellos, para que en unidad como padre de familia la transmitamos esa voluntad de Dios a nuestros hijos. Como le digo, es responsabilidad de los padres. Mucha gente piensa que la iglesia es la responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad de nosotros, la iglesia apoya. Es como también en la escuela. De repente hay padres de familia que dicen que la escuela tiene la obligación de educar a los hijos. No, la obligación de educar a los hijos está en casa en todos los sentidos, tanto académicamente también, como también en la cuestión espiritual. En este caso, la escuela da el conocimiento, la escuela transmite, ¿verdad?, una y otra vez la enseñanza, pero los padres tienen que darle seguimiento en casa también en ese respecto. Bien, entonces, y mucho menos la educación moral, pues se da en casa. Esa es la que se da en casa y mucho menos esperemos que la escuela, ¿verdad?, forme en eso a nuestros hijos. No, es responsabilidad de nosotros. Y lo que hablan nuestros hijos allá afuera es lo que aprenden en el seno familiar. Así que tengamos cuidado con qué ejemplo estamos instruyendo a nuestros hijos. Debe de ser la instrucción diaria. Los hijos, acuérdense que aprenden viendo, aprenden escuchando, aprenden con la vista, aprenden viendo el ejemplo, aunque también de forma teórica tenemos que enseñarles las escrituras. Acuérdense lo que dice Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara, o sea, el mandamiento nos alumbra, el mandamiento nos hace ver las cosas con mayor claridad. Y la enseñanza, dice, es luz. Y camino de vida, también las reprensiones que te instruyen. O sea, aquí estamos hablando de 3 principios elementales que vienen en la Escritura. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. A veces aprendemos con los errores, pero si nos dejamos reprender, si dejamos que esos errores nos enseñen, o también con la ayuda de los padres de familia, pues se nos enseñe a hacer lo correcto o a señalarnos también de una manera correcta en donde nos equivocamos. Juan 21:16, volvió a decirle la segunda vez el Señor Jesucristo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dijo, pastorea mis ovejas. Eso quiere decir, cuida de los más pequeños, cuida de aquellos que necesitan una guianza, una instrucción, una enseñanza, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de los padres de familia, que son los pastores de cada hogar. Así es de que uno de los aspectos que Dios nos enseña, aparte de instruir a nuestros hijos, también es el orar por los hijos. Jueces 13:8,
Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, entonces Manoah exclamó su voz ante Dios y dice, fíjese lo que menciona la oración, Jueces 13:8. Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Como le dije, acuérdese que hay un mandamiento de Dios que viene en la palabra que nos instruye que debemos presentar a los niños. Por este niño oraba, dice Ana, ¿verdad? Y Dios me lo concedió. Yo por eso lo voy a dedicar al Señor todos los días de su vida. Y en esa responsabilidad debemos instruir a los hijos en la palabra de Dios. Este varón dijo, oró a Dios. Y en su oración, ¿qué voy a hacer con este niño? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Siempre, invariablemente, es instruirlos en los principios y valores que te he enseñado a ti. Así de que en una enseñanza para ser padres, pues debemos nosotros transmitir esas enseñanzas. Si nosotros estamos siendo enseñados para ser padres, instruidos para ser padres y desarrollar esa responsabilidad como padres, pues debemos de aprender nosotros primero para entonces con el ejemplo, con conocimiento de las cosas de Dios, podamos transmitirlo y vivirlo a nuestras siguientes generaciones. Acuérdese que el hogar, por llamarle así, es el crisol donde se funden los hijos. ¿Qué es el crisol? El crisol es un molde, el crisol es una vasija, el crisol es algo donde se vierte, ¿verdad? Algo, por ejemplo, cera, y toma la forma de ahí. Entonces, ¿dónde se van a formar los hijos? En el hogar. El hogar es el crisol, es el molde. ¿Para qué? Para que los padres sean los encargados, por llamarle así, ¿verdad?, someterlos a calderas de aprendizaje con temperaturas ideales, donde se aprenden los valores que jamás se van a olvidar, aunque por momentos parezca que sucede así. Pero los principios y los valores engendrados en el corazón de un niño o de un joven siempre estarán ahí, aunque a veces solamente le redargullan, pero tarde o temprano tienen que regresar a su Padre Celestial. Número 1, entonces, tenemos la responsabilidad delante de Dios de una formación espiritual. Número 2, tenemos la responsabilidad delante de Dios de una formación moral. Y la formación moral es la que involucra valores, principios, normas, ¿como cuáles? Como el respeto, la obediencia, la sinceridad, honradez, el amor, ¿verdad? Eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Y insisto, ¿cómo lo van a aprender ellos? Con nuestro ejemplo. Esta formación, Dios quiere que también la demos a nuestros hijos. La formación en el aspecto moral, la formación en el aspecto de principios que deben de estar bien cimentados en su corazón, y que acuérdense que la buena moral y las buenas costumbres van acorde a lo que ha establecido la palabra de Dios. Ahora, esto incluye en la formación moral, en la instrucción de Dios que los padres deben de transmitir a los hijos, esto incluye también la disciplina. Efesios 6:4 dice lo siguiente, pero hay un requisito para la disciplina: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuál es la disciplina y amonestación del Señor? Pues en el amor, en la consideración, en el buscar quitar de ellos aquello que les va a traer consecuencias. Eso, en ese sentido, debe de hacerse, ¿no? A veces, y muchos padres de familia me van a sentir o a estar de acuerdo con lo que le voy a decir. Cuando se hace la corrección dirigida por Dios, a quien le duele más es al que está haciendo la corrección. Esa es una realidad. Ahora, la corrección no es para descargar la ira. La corrección no es para descargar una frustración. La corrección busca formación, en este caso, en nuestros hijos. ¿Por qué es necesaria la disciplina? En esos valores morales, que incluye precisamente la disciplina, porque lo dice la palabra de Dios. Fíjese, vamos a ir a Proverbios 13:24, dice lo siguiente: el que detiene o retiene el castigo, aborrece a su hijo. ¿Por qué? Porque no le interesa. Pues ahí que le vaya como sea, ¿verdad? Si se mete en problemas, pues va a ser su detalle, ¿no?
Por eso dice, el que detiene el castigo aborrece a su hijo, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahora, la corrección no necesariamente es con una instrucción o una reprensión con vara, no. La vara quiere decir regla. La vara, lo que pasa es que siempre se toma, voy a corregirte y tengo que darte pues un contacto físico, ¿no? Con la varita, que debe hacerse bajo el orden de Dios, bajo la instrucción de Dios. Primero, la varita es la regla establecida. Primero, la varita es el recordatorio de la plomada, ¿verdad?, que se echó para que el hijo tenga la pauta para decidir correctamente. Si el hijo no tiene la información para decidir correctamente, entonces no podemos reprenderle porque apenas se está aprendiendo. Se tiene que enseñar con amor, con disciplina del Señor. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, esto es bien importante, que la instrucción va a venir con el ejemplo. Si obedeces tú, obedezco yo, entonces los hijos van a aprender qué es la obediencia. A veces, de repente es importante decir, ¿cómo me cuesta hacer esto? Pero lo tengo que hacer, porque Dios lo dice así, que ellos escuchen y lo vean, porque es necesario que se den cuenta que todos tenemos batallas en el obedecer, ¿no? En aplicar lo que Dios ha establecido, hasta que entonces seamos formados, moldeados a imagen y semejanza de Dios. Pero ahí traemos esa naturaleza caída de repente que quiere levantarse, ¿no? Así que mejor sometámonos a Dios, resistamos a las tentaciones, al enemigo, y entonces estas van a huir de vosotros, incluyendo el enemigo. Proverbios 4:1 dice, escuchen hijos la enseñanza de tu padre y estar atentos para que conozcáis la cordura, o sea, el buen juicio, lo que es de buen nombre. Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Así es de que esto inspira a qué, o esto llama a qué, al respeto por la autoridad que son los padres de familia. Así es que para los padres, los hijos deben ser un tesoro que cuidar y administrar, ¿sí? Pero no me refiero al Kiko, me refiero a que es algo que Dios nos entrega para que usted y yo le demos buenas cuentas a Dios de aquello tan valioso que Él nos ha depositado como, pues, en nuestra responsabilidad. De manera que los valores morales del cual estamos hablando en este segundo punto son reglas de vida enseñados por los padres. Y esto los preservará, los cuidará, los protegerá de este mundo y los peligros que acechan en este mundo. De esta manera entonces, si nosotros transmitimos valores morales a los hijos que están conforme a la voluntad de Dios, los padres estamos protegiéndoles, estamos brindándoles seguridad. Y a ellos, ¿por qué? Porque a ellos le estamos capacitando o lo estamos equipando, que es la palabra más ideal, de aspectos de responsabilidad, de ser precavidos y mantener siempre una conducta de una educación correcta, de respeto ante todo, ¿verdad? Los padres, pues, tienen una forma de parte de Dios que vimos en Deuteronomio 6:6, que es la repetición de la palabra. Los padres, pues, pueden enseñar con la repetición de la palabra una y otra vez, pero también con el ejemplo de cómo vestir, de cómo dirigirse ante las autoridades, de cómo comportarse con las demás personas, de cómo hablar, cómo comer. Y los hijos, acuérdense que ven, imitan e imitan todo. Es bien importante enseñarles a los hijos de autoridad. Hace muchos años, pues estamos hablando de cuando nuestros hijos estaban en la primaria. De repente un hijo de nosotros tenía un maestro ahí medio especial, en donde nos comentó que este maestro le daba coscorrones, le daba coscorrones. Y es algo pues que no se debe de hacer en las escuelas, un contacto físico con el niño. Entonces le daba coscorrones y nosotros lo que hicimos con él es decirle, a ver, ¿por qué te da los coscorrones? ¿Está haciendo algo indebido? Entonces dice, no, pues sí, reconoció. Bueno, entonces, si tú no haces algo indebido, él no tiene por qué darte coscorrones. Ahora bien, yo hice esto porque le estaba infundiendo el respeto a un maestro, porque nosotros, si yo hubiera hablado mal de él, del maestro, enfrente de él, entonces él iba a perderle el respeto a esa autoridad.
cuidado con lo que hacemos, cuidado con lo que hablamos de las autoridades, cuidado con lo que hablas enfrente de tus hijos, de los maestros, de las autoridades civiles, de tus autoridades espirituales, cuidado lo que hablas enfrente de tus hijos, de tus pastores, porque ellos van a desconocer la autoridad. ¿Qué es lo que hice yo? Yo dije, yo justifiqué hasta cierto punto, entre comillas, al maestro, pero ¿qué hicimos? Mi esposa y yo fuimos y hablamos con el maestro. Jamás volvió a ocurrir. Número uno, porque nuestro hijo aprendió el respeto a la autoridad. Y número dos, porque sí le dijimos al maestro que eso no se debe hacer y que la próxima vez nos íbamos a quejar ante la dirección. Entonces, se cumplió toda la perspectiva de Dios en todos los aspectos. No dejamos o no invitamos a que le faltara respeto a su maestro, reconocimos el respeto de su maestro y sin que él se diera cuenta fuimos a hablar con el maestro y paramos las situaciones. Bien importante. Ahora, ¿qué son los hijos? ¿Qué son los hijos para que se merezcan una buena educación? De acuerdo a la palabra de Dios, los hijos, fíjese bien lo que son para usted y para mí. Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Serán importantes? Si son herencia de Jehová para todos nosotros, para los padres, bueno, entonces eso merece que tomemos con gran responsabilidad su buena educación y los entreguemos a Dios habiendo hecho una buena administración nosotros. Ellos van a crecer y van a ser responsables ya cuando sean adultos de sus decisiones, pero mientras estén en casa, mientras estén con usted, es responsabilidad de nosotros su educación. ¿Por qué? Porque van a salir del hogar. Así lo dice el Salmo 127:4. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Salmo 127:5, sigo leyendo. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablaron con los enemigos en la puerta. O sea, sus hijos van a dar un buen testimonio de quién es ese padre de familia. Así es de que cuidado también con que no vaya a tener una aljaba muy grande, porque para llenar una aljaba muy grande de hijos, pues va a tener una docena. No, está hablando de que, pues ahorita vamos a decirle, la aljaba correcta para nuestros tiempos es de 2 a 3 espacios, ¿ok? Máximo. Pero pues ya es su decisión. Si es bendecido, ¿verdad? Porque tiene una responsabilidad que vamos a hablar ahorita también. No solamente es traer hijos, es educarlos espiritualmente, proveerles ese alimento espiritual, educarlos moralmente, ¿verdad? También formarles su carácter, pero también hay otras cosas de responsabilidad que tenemos ante Dios con los hijos. Por ejemplo, es ser sus proveedores. Necesitamos ser los proveedores de las necesidades físicas de nuestros hijos. Es muy importante eso. Acuérdense el principio que dice la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo lo dijo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces está diciendo que también se requiere ¿qué? La provisión para el estomaguito. No solo de pan, sino también de esto. Entonces, yo sé que es más importante la enseñanza o el alimento espiritual, pero el alimento físico también es importante. Analice usted el versículo bíblico. No solo de pan vivirá el hombre, sino más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces también el alimento físico es necesario. Y eso es precisamente una responsabilidad que tenemos usted y yo como administradores fieles delante de Dios de lo que nos ha entregado, en este caso nuestros hijos, pues el proveerles física y materialmente. ¿Cómo se provee física y materialmente a nuestros hijos? Pues el alimento, techo, ropa y las necesidades que ellos pudieran tener. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Mateo 7:9, escuche bien. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Es una realidad. O ¿qué hombre hay de vosotros que si le pide un pescado le dará una serpiente a su hijo? Nadie, ¿verdad? Y luego remata, por llamarle así, en el versículo 11, Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ahora, usted y yo sabemos que Dios proveyó de todas las cosas materiales, físicas, para nuestro físico, pues para atender nuestras situaciones físicas. Y lo vemos claramente. Dios nos lo proveyó. Todo lo que Dios puso en este mundo es para que usted y yo podamos satisfacer esas necesidades físicas. Estas son necesidades básicas que usted y yo como padre de familia debemos de proveer a nuestros hijos. Y demostramos a través de ello el amor
y el interés que tenemos en ellos para entregarle buenas cuentas a nuestro Señor. Otra de las áreas que debemos brindar a nuestros hijos, y más desde pequeñitos, de más pequeñitos están más, vamos a decir, vulnerables si no le proveemos esto, pues es la seguridad. La seguridad. Un hijo, un bebé depende total y absolutamente de los padres de familia, total y absolutamente no se puede valer de sí mismo. Conforme vayan creciendo, van siendo más independientes, pero requieren de la seguridad. Ahora, Dios, usted y yo como hijos, tenemos el mejor ejemplo del Padre proveyendo seguridad que nuestro Padre Celestial. En medio de la dificultad, en medio de cualquier circunstancia, Él nos deja su palabra para que nuestro espíritu no se desanime, o sea, nuestra actitud, lo que sentimos adentro, no se desanime, sino que estemos siempre apasionados por su palabra, por aprenderla. ¿Por qué? Porque eso nos recarga nuestras pilas, por llamarla así, o nos trae esperanza, nos trae quietud, nos trae paz, nos trae tranquilidad, nos llena pues internamente. Y eso nos da seguridad. Dios no nos dejó solos. Él está, una y otra vez nos dice en su palabra que está como poderoso gigante, ¿verdad?, para defendernos. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué es lo que dijo Dios? No te desampararé ni te dejaré. Y está hablando de cuestiones espirituales, de cuestiones morales y de cuestiones físicas y de cuestiones de seguridad. Jueces 5:7. Jueces 5:7. De repente hay situaciones en las cuales se van a sentir abrumados todos, se van a sentir indefensos. ¿Quién debe de levantarse por los padres de familia? Fíjese que aconteció en Jueces 5:7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel y habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Ahora, iglesia, yo no estoy en contra de que las madres de familia se levanten y que tomen autoridad y quizás hasta tomen un liderazgo dentro de una familia, porque el esposo pues no se le ve nada. Yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es que al esposo no se le vea nada. Entonces, tenemos que tomar autoridad, varones. Y qué bueno que se levantó Débora y fue como madre de Israel. Pero me hubiera gustado que se levantara un hombre y fuera padre en Israel, como Dios desea que aconteciera. Pero pues muchas veces así sucede y se levanta la mamá, se levanta, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer lo que no ha podido hacer el varoncito. Tenemos que valorar pues ese aprecio que tenemos por los hijos. Es el último punto. Tito 2:4. Acuérdense, nuestros hijos tienen un gran valor y debemos de apreciar y darle un valor a ellos de tal forma que tenemos que la obligación delante de Dios darles importancia verdadera a que seamos ejemplo para ellos. Tito 2:4 dice lo siguiente: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y obviamente el hombre pues debe de amar a su esposa y a sus hijos también. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. No porque en esta cita bíblica nada más mencione que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos y a sus maridos, no quiere decir que el varón no tenga que hacerlo, ¿no? Simplemente a que se está refiriendo a esas mujeres, ¿no? Primera Tesalonicenses 2:7, aquí es donde ya se toma el otro punto. Antes fuimos tiernos entre vosotros, dice. Ahora hablando el apóstol Pablo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, ¿verdad? Esa cuidadora que cuida con ternura a sus propios hijos. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios como ejemplo de lo que Él nos deja para que usted y yo precisamente lo tomemos como pauta a seguir. Termino con este comentario. Nuestra responsabilidad como padres, aunque pues, tenemos que reconocerlo, es de gran reto, pero debemos llevarlo a cabo. Es una de las tareas, o sea, aunque es difícil y traiga responsabilidad, pero es una de las tareas que trae satisfacción si nosotros cumplimos cabalmente lo que Dios nos ha encontrado, nos ha encomendado. Acuérdense, el hogar es el crisol, el hogar es el molde, el hogar es la vasija, el hogar es el recipiente. Recordemos que ahí en el hogar es donde las lecciones de vida
las enseñanzas de vida jamás se olvidarán. Ahora, después de esta clase, iglesia amada, ya no podemos decir, nadie nos enseñó como padres. La palabra de Dios, Dios en su palabra, se tomó el tiempo preciso, el tiempo correcto para enseñarnos cómo ser padres, y al enseñarnos cómo ser padres, entonces ya tiene el derecho de exigirnos. Así de que Él nos enseñó a ser padres. Nadie puede decir, nadie nos enseñó a ser padres, porque ahora como hijos de Dios tenemos en Él, en Dios, en Jesucristo también, segunda persona de la Trinidad, a seguir su ejemplo. Así que Dios nos dio esa provisión, ese cúmulo de enseñanzas que tenemos como ejemplo vivido y objetivo, cómo caminó nuestro Señor Jesucristo, que nos da una y otra vez la oportunidad de que, pues primeramente a nosotros nos instruye, primeramente a nosotros nos capacita, primeramente a nosotros nos restaura, ¿verdad? ¿Y con qué propósito? Para llevar eso mismo que recibimos de Él. Así es de que, iglesia, adelante, como padres de familia. Y alguno de ustedes puede decir, yo soy joven, no tengo hijos todavía. Pues ya tienen la información para que cuando llegue ese momento puedas actuar y accionar con toda certeza bajo la cobertura, la enseñanza y la guianza de nuestro Padre Celestial en la responsabilidad ahora como padre de familia. Vamos a dar gracias a Dios y quedamos despedidos. Gracias, mi Dios, por tus consejos. Gracias, Padre, por tu bondad y misericordia. Gracias por enseñarnos y ponernos el ejemplo para entregarte buenas cuentas de esa responsabilidad tan grande y apasionante que recibimos de ti, que es la formación de nuestros hijos en todas las áreas, principalmente en la área espiritual, en la área moral, en el área física también, ¿sí? Donde debemos ser proveedores, pero también en el área de seguridad para ellos. Gracias, mi Dios, porque todo eso primeramente tú fuiste para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, bendito. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia.